Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Que la paz de Cristo more en sus corazones. Aquí estamos una vez más, transmitiéndole para la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un mensaje para cada uno de vosotros en esta hora. Y el Señor me ha dado una palabra. Amén. Que no olvidemos las palabras que el Señor recordó en aquel tiempo. En aquel tiempo dijo el Señor claramente en su palabra cuando estaba siendo crucificado nuestro Señor Jesucristo. El Señor fueron estas las palabras. En base a estas palabras que el Señor te habla cuando estaba crucificado, siendo crucificado en la cruz, dime tú, ¿cuáles son tus palabras y cómo aclamas a Dios? Quiero hablarte del clamor. Cómo clamó Jesucristo en la cruz. Bienvenida, Dios le bendiga. Gracias por conectarte en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema maravilloso, hermano, se llama del clamor. Cómo clamaban aquellos grandes hombres, pero lo importante, hoy en este día quiero leerte una palabra. ¿Qué es el clamor? ¿Cómo clamó Jesucristo? En base a esta palabra empezamos a orar. Amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allá en Marcos. En Marcos capítulo 15, 34, dice el Señor claramente, y de ahí oramos. Amén. Dice el Señor, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. Dice, a la hora novena Jesús clamó a gran voz. ¿Quién clamó? Jesús. ¿Cómo? Con gran voz. Amén. Dice, clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Déjame decirte que cuando tú piensas que Dios te ha dejado, es cuando más cerca está de ti. Amén. Es cuando más cerca está de ti. Por esa razón, vamos a orar al Señor para que el Señor sea bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Y que sea el Señor obrando en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es maravilloso y es lo que quiere Él, que le alabes. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a alabarle, cuando empiezas a adorarle, efectivamente eres grandemente bendecido. Por la gracia y la gloria de Dios de ser grandemente bendecido por el Señor, aclamo a mi Dios. Amén. En la oración en esta mañana. Vamos a orar, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, que se haga su voluntad. Padre nuestro que estás en gloria, soberano eres tú, Padre. Bendito eres tú, Señor, oh Dios, que pides en todo momento y nos dices, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Padre, en el poder de tu Espíritu Santo me acerco a la presencia, Señor, de su majestad, para pedirle, Padre, que tenga usted misericordia y extienda su mano sobre su pueblo, ese pueblo rebelde que no ha querido escuchar su bendita palabra, Padre. Aún así le pido, mi Señor, que tenga piedad y misericordia sobre sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, mi Señor, que en esta hora manifestará su gracia y su gloria, porque dice tu palabra, porque nuevas son mis misericordias cada mañana, dice su palabra. Padre, nos acercamos al trono de tu gracia buscando misericordia. Queremos hallar gracia al oportuno socorro. En esta hora, Señor, te pido que al transmitir, mi Señor, en el grupo, una vida, vivir con propósito, sea de grande bendición para cada uno de mis hermanos y todo aquel que va a escuchar este audio. Quiero declarar victoria y quiero derramar de tus bendiciones y bendiciendo a tus seres amados, Señor, que son cada uno de tus hijos e hijas, Padre. Tu palabra dice que yo hablaría al norte, al sur, al este y al oeste, y al noroeste y al sureste, y hablaría a tus hijas y a tus hijos para que vengan a adorarte en espíritu y en verdad. Heme aquí, Padre, tu siervo te escucha. Te pido, papá, que no permitas que caiga ninguna de tus palabras sobre mi boca, mi Señor, al suelo para no ser avergonzado, Padre. Que tu palabra, Padre, lo que yo empiece en esta hora,
sea prosperado al 100, al 60 y al 30 por uno, Padre, como tú prometes sobre tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús pongo a tu pueblo, a este pueblo en tus manos, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, administrando nuestras vidas, administrando en todo momento, en todo tiempo, y que el Señor sea grandemente bendiciendo en todo momento y en todo momento en tu vida. Padre, yo te pido en esta hora que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo rompiendo toda cadena, toda atadura, Padre. Y que todo aquel, mi Señor, que se conecte a esta transmisión, mi Señor, sea grandemente prosperado y sea grandemente bendecido, Padre. Porque tú eres el que produces el querer, y el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Si toda persona que se conecte en esta hora tiene una gran necesidad en su corazón, te ruego, Padre, que me permíteme deleitarme en tus caminos y sean concedidas las peticiones de mi corazón. Una de las peticiones, Señor, que yo demando en esta hora ante tu presencia es que cada uno de mis hermanos, hermanas, sean grandemente bendecidas. Te pido, Padre, que no tomes en cuenta su pecado, Padre. Perdónale, Señor. Tu palabra dice que tú eres bueno, Padre, y eres maravilloso, y dice también que echarías todos nuestros pecados a lo más profundo de la mar y no lo traerías ya a memoria, Padre, que lo olvidarías, Padre. En el nombre de Jesús te recuerdo, Señor, la palabra de Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel, nos perdona y nos limpia. Gracias, Padre, porque en verdad eres bueno. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos tus hijos para bendecirte, mi Señor, honrarte y glorificarte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Es importante, hermano, que dispongas tu corazón en este momento, porque el Señor claramente dice en su bendita palabra. Dice que no es del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Amén. Así que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él promete traer sanidad, libertad, restauración a tu vida. El Señor dice que hoy en esta hora tú serás grandemente bendecido, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. La obra, porque escrito está que Él es bueno y bondadoso. Amén. Así que papá va a hacer la obra de una manera tan especial el día de hoy, que hoy traerá ese fruto a tu vida. Amén. Para que de esa manera sea grandemente bendecido y engrandecido su reino. Amén. Yo quiero hablarte hoy de un tema muy importante, que es el clamor. El clamor, de cómo clamaban aquellos hombres en aquel tiempo. Papá te dice en esta hora, y te habla conforme el Evangelio de San Mateo, y te dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Papá te hace la invitación para que vengas, pero también te habla y te dice conforme a Jeremías 33:3, y te dice claramente: aclama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde estaba Jeremías? Amén. Cuando aclamó a Dios. Mi pregunta es para ti, querido hermano, amigo, compañero: ¿cómo estás tú? ¿En qué situación te encuentras en esta hora? Porque la palabra de Dios me enseña que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Así que dígame, mi querido hermano, ¿sí? Dígame claramente si en esta hora estás dispuesto a clamar a tu Dios. Amén. Porque Dios está mandando a que aclamemos a nuestro Rey y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el Señor es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso, y lo que quiere es que tú seas grandemente bendecido y seas alcanzado
más que nada por la gracia de Dios. Papá dice en su palabra claramente, hermanos, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Él nos manda en todo momento, en todo tiempo, ¿sí? Nos manda a que vengamos a la reconciliación. Amén. A que pidamos perdón a vuestro Padre. Amén. Porque realmente Él es bueno, Él es maravilloso, Él es santo y poderoso. Y lo que quiere el Señor es que tú te des cuenta que papá es bueno. Amén. Papá es bueno. Bienvenida, hermana Lili. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones, gracias por supuesto. Las recibo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora voy a hablarte de un tema muy importante, que es el clamor para la gloria y honra a mi Señor Jesucristo. Pues aquí estamos, querida hermana, bendiciendo al pueblo de Dios y más que nada a todo aquel que aún no sabe aclamar. No sabe aclamar a Dios, y el Señor me indica y me dice en todo momento, en esta mañana quiero indicarte cómo es el clamor de Jesucristo, cómo aclamó en aquel tiempo cuando estaba en la cruz. Ahora, papá nos enseña que claramente que nosotros estamos juntamente crucificados con Él en la cruz. Amén, porque participamos en la sepultura, en la muerte y en la resurrección. Amén. Ahora, es importante que sepamos, queridos amados hermanos míos, que la palabra dice allá en Marcos capítulo 15, 34, fíjense lo que dijo Jesús. Jesús clamó a gran voz, dice que lo gritó de lo más profundo de su corazón para que lo escucharan todos. Dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Eloí, Eloí, lama sabactani. Que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, amén, ¿por qué me has desamparado? Mi pregunta es, porque él clamó cuando estaba en aquel gran dolor, en aquel momento de tribulación. Mi pregunta es en esta hora, ¿cómo vas a clamar tú ahora? ¿Cómo vas a clamar en este momento y en qué situación te encuentras de desesperación? ¿En qué momento te encuentras en la desesperación de la enfermedad? ¿Cómo te encuentras en esta hora lo que es en tu corazón? ¿Por qué está afligido? ¿Por qué está desesperado? ¿Qué está pasando en este momento por tu corazón? Que te inquieta, que te roba la paz. Déjame decirte que papá dice en su palabra, dice que Él es la paz. Él es el que nos da la paz y la tranquilidad. Si estás en la presencia de Dios, hay paz en y tranquilidad en tu corazón. Amén. Así que Dios es muy bueno. Y yo quiero hablarte en el clamor. El clamor significa gritar. Fue lo que hizo Jesucristo. Lo gritó a los cuatro vientos con gran desespero desde su más profundo de su corazón. También dice la palabra de Dios, es invocar. Él invocó a su Padre hablándole, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice. Entonces, él sintió afligido su carne, su corazón, porque era tiempo de que él entregaría su espíritu para irse con su Padre. Amén. Entonces, yo quiero enseñarte que clamar es gritar, invocar y llamar. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Amén. También nos enseña la palabra de Dios allá precisamente. Amén. Allá precisamente, allá en Mateo. En Mateo también nos enseña el Señor que todo aquel que toca se le abre y todo aquel que pide se le da. Pero aquel que se le abre la puerta dice, recibe. Amén. Entonces, si tú tocas hoy en este día y dejas entrar a Jesucristo en tu corazón, el Señor va a llenarte de gloria y de gracia, porque Él así lo dice en su palabra. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas y comprendas, hermanita Lili, es que papá es bueno para contigo y Él lo que quiere, Él
poner solución a todos tus temores que tú tienes en tu corazón, porque Él conoce tu corazón y Él me dice y me enseña a través de una palabra: yo te formé, yo te crié, yo te puse tentones y carne, dice, pero papá te dice: yo te escogí, Lili, desde el vientre de tu madre y te puse por luz a las naciones. Amén. Dios ya tenía predestinado un lugar especial para tu vida. ¿Para qué? Para que tú le aclames, para que tú le alabes, para que tú le exaltes, para que tú le adores en espíritu y en verdad. Amén. Así que en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios claramente, ¿sí? Dice el Señor a través de su bendita palabra. Dice el Señor allá en Génesis capítulo 4:10, el Señor dice claramente y habla. Y Él les dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Una pregunta. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano aclama a mí desde la tierra. Entonces, ¿cómo es que todo aquel que recibe la sangre de Jesucristo aclama a Dios cuando Jesucristo estaba dando testimonio de la sangre que estaba derramando por todo el recorrido que dio hasta la cruz del Calvario? Sabemos que dice el Señor: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo clamó esa sangre? ¿Cómo clamó Jesucristo cuando estaba en la cruz? El Señor dice que aclamaba: Eloí, Eloí, Eloí. Amén. Dice que aclamaba a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Él decía de lo más profundo de su corazón, decía claramente: Padre, dice, Padre mío, dice, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Amén. Dios es muy bueno, querida hermana, y Dios dice en su palabra, dice claramente allá en Mateo capítulo 27:50, dice el Señor: mas Jesús, dice, habiendo otra vez clamado, dice, a gran voz, entregó el Espíritu, hermana. Entregó el Espíritu. Amén. Cuando Él aclamó a gran voz a Dios, dice que Él entregó su Espíritu al Señor. Por eso el que sentía esa agonía, Él, cuando aclamaba, Él entregaba su Espíritu. ¿Y qué dice papá en su palabra? Cuando quieras venir, Lili, a la presencia de tu Padre, entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. ¿Dónde? En público. Mostrará la gracia y la gloria a través de Él en tu persona. Lo que tú toques, todo lo que toques será de gran bendición. Bienvenida, bienvenido, Germán. Dios bendiga tu vida y bendigo también a todas las doncellas que se van a conectar en este día, todos los príncipes del Rey. Dios bendiga, Dios está haciendo el llamado el día de hoy. Estamos hablando del clamor, hermano Germán. Germán González, Dios bendiga tu vida, enhorabuena, papá es bueno. Y dice su palabra allá precisamente, hermanos, allá en Lucas capítulo 23:46, fíjense lo que dice el señor Germán y también hermana Lili. Papá dice en su palabra allá en Lucas, dice: y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa? Que murió. Se apartó, dice, murió. Dice que cuando una persona muere, dice que el alma y el espíritu se apartan de aquel cuerpo. Entonces entregó el Señor, amén, entregó al Señor su espíritu. Ahora, hermano, fíjense muy bien, también nosotros sabemos que estamos juntamente crucificados con Cristo, y lo que quiere el Señor es que tú aclames, y que también cuando tú estés en lucha, cuando tú estés peleando y guerreando, por supuesto puedes aclamar al Señor, y el Señor le puede decir: Señor, aquí estoy ante tu presencia.
encomiendo mi espíritu en ti, porque el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué me está enseñando el Señor? Que tú tienes el Espíritu Santo para clamar a tu Padre. Él ya te llevó al lugar santísimo, al lugar más alto, que es a la presencia de Dios. ¿Qué me enseña a mí eso, hermanita Lili y hermano Germán? Que los principados, todo lo que es gobernadores de las tinieblas, principados, huestes espirituales de maldad, están ¿dónde? Bajo nuestros pies, porque ahí los puso el Señor, amén. Y Dios lo que quiere es que tú te des cuenta que cuando tú aclames, el Señor claramente te va a escuchar, porque Dios claramente dice que nos manda a que pidamos. Pide y se os dará, dice el Señor. Entonces, claramente nos enseña allá en Mateo capítulo 7:7, nos enseña de qué manera debemos de pedir correctamente. Aparte allá en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Él te va a hacer que sientas cosas maravillosas y poderosas porque Él es el único que las puede hacer. Y dice, lo que es imposible para el hombre, dice que es posible para Dios. Amén. Así que es importante que les hable de qué manera es el clamor. Cómo clamaban aquellos hombres y cómo si Jesucristo, cuando estaba en la cruz siendo crucificado, claramente dice la palabra de Dios que Él clamaba Eloí, Eloí. Dice, lava sabatani. Decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice. Ahora yo te digo, si Jesucristo en este tiempo, en aquel tiempo estaba colgado en una cruz, dime tú cómo te encuentras hoy. Dime tú en qué situación te encuentras, en la desesperación, en la tribulación. ¿Qué te aflige? ¿Qué te aflige? Porque la palabra me dice, nada me separará del amor de Cristo. Tribulación, espada, hambre, economía, nada me debe separar del amor de Cristo. Por eso te pregunto yo en esta hora, hermanito, hermanos, perdón, les pido perdón porque me entró una llamada del jefe de seguridad. Como estoy trabajando de seguridad a un lado del aeropuerto, entonces tenía que estar pendiente y tuve que tomar la llamada. Pues bien, hermanos, es importante, hermano, que tú me digas en qué situación te encuentras. Porque la palabra de Dios es clara, hermano. Amén. Así que, hermano Dairon Cepeda, Dios te bendiga, hijo, en el nombre de Jesucristo. Mi mayor deseo es que hoy en este día entiendas y puedas comprender qué es aclamar, qué es clamar o qué es el clamor. Amén. Porque Jesucristo en aquel tiempo hablaba a través de Jeremías 30:21 y dice claramente su palabra. De ella saldrá su príncipe y en medio de ella saldrá su señoreador y haré llegar cerca, dice el Señor, y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Señor. ¿Por qué, Dairon? ¿Por qué, Germán? ¿Por qué, Lili? ¿Por qué? Porque dice el Señor. ¿Por qué? ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Papá está buscando hombres atrevidos. Sus mujeres, sus niñas, sus princesas quieren que sean atrevidas, pero para las cosas de Dios, que se atrevan a entender que como hija de Dios, ¿quién es aquel que se atreve a estar en mi presencia? Dice el Señor, aquel que se humilla, que dobla la rodilla, hermanos. Ese es el que se atreve a estar en la presencia de Dios. Aquel hombre que obedece al Señor, ese es el que se humilla. Y esta palabra me encanta a mí y que hay un gran poder, porque yo puedo sentir y me puedo sentir de que realmente Dios está con cada uno de vosotros, hermano. Y el Señor dice claramente en su palabra, dice, de ella saldrá su príncipe, habla de la iglesia, de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador y le hará llegar cerca y él se acercará a mí, dice papá. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué? Aquí viene la pregunta, dice, ¿quién es aquel
o aquella? ¿Sí? ¿Quién es aquel o aquella que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es aquel que se atreve? Aquel que está dispuesto a morir al mundo. Aquel que está dispuesto a dejar todo por el Señor. Papá dice, no es del que corra ni del que quiera, Juan Carlos, sino del que yo tenga misericordia. Por la misericordia de Dios y la grandeza de mi corazón en el Señor, yo te informo que la palabra de Dios es una manera de cómo aclamar. ¿Quién es aquel que se atreve a estar en mi presencia, Señor? Aquel que se atreve a doblar rodillas y aclamar al Señor, porque papá dice en su palabra, hermano Dairon, y también Germán y Lili, el Señor dice claramente, cuando vengas a la presencia de tu Padre, entra en tu aposento, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará en público. Quiere decir que Él te exaltará en público. Ahora claramente el Señor dice, Él hizo un pacto. El pacto de Dios con David fue este. Bienvenido, Jesús, Dios te bendiga, hijo. Bienvenido, gracias por conectarte. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios es muy bueno y quiere bendecirte. Mi pregunta es, ¿cómo te encuentras en esta hora? ¿Estás dispuesto a aclamar a tu Señor? Porque el Señor dice y pregunta, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. Jesús, es importante que sepas que dice que allá en el Salmo 89, en el 89, 26 de Salmo, donde hizo el pacto Dios con David, dice claramente cómo aclama aquel que es hijo de Dios. Y él dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación, decía David cuando aclamaba ese hombre a Dios. Y Dios dice en su palabra, hermano Jesús, Él dice en su palabra claramente, Él dice allá en Jeremías 30, 21, dice, de ella saldrá su príncipe y en medio de ella saldrá su señoreador. Y dice el Señor, y le haré llegar cerca y Él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Aleluya. ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Aleluya. Dice el Señor. Ahora claramente sabemos que en aquel tiempo los reyes también aclamaron a Dios. Amén. Y el Señor dice allá en Éxodo capítulo, cómo el Señor hace todas las cosas. ¿Para qué? Para que los hijos del Señor aclamen a Él. Y el Señor claramente dice en su palabra, dice Éxodo 22, 23, dice, reyes sobre la restitución. Dice el Señor, porque si tú llegaste a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré y yo su clamor. Fíjese, porque si tú llegases a afligirle, dice, habla del enemigo, le está diciendo al enemigo, si tú llegases a afligirle a ellos, al pueblo de Dios, ellos clamaren, dice, si ellos clamaren a mí, ciertamente, dice el Señor, oiré yo su clamor. Amén. La palabra de Dios dice claramente, hermanos, que Dios no escucha a los pecadores. Él ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Amén. Entonces lo que yo quiero darte a entender, dice el Señor, que si tú clamas con un corazón constricto y humillado, por supuesto que el Señor te va a escuchar, hijo, hija. Dios te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Amén. Así que el Señor claramente, dice el Señor, dice, y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Todo aquel que tiene a Jesucristo en su corazón se convierte en el primogénito, amén, de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tiene al Hijo en su corazón. Amén. Y por eso en el nuevo nacimiento, por eso dice el Señor que debemos de tener la mente de Cristo, pensar como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claramente el Señor nos está enseñando, dice, una vez que tú recibes el don del Espíritu Santo, dice, ¿qué nos dice y nos enseña? Allá en 2 Samuel 22, 7. El Señor claramente nos está hablando, hermanos,
Sí, a través de este cántico de liberación de David, de cómo él nos hablaba a través de la bendita palabra. Dice, fíjate muy bien cómo se expresó en aquel tiempo David. Dice el Señor en su palabra, en mi angustia, dice, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a su oído. ¿Por qué no están siendo solucionados tus problemas, hermano Dairon? Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo no sé en qué momento te encuentras o en qué situación te encuentras, pero sé claramente que el Señor tiene cuidado de ti. Amén. Así que Dios claramente dice en su palabra, Dairon. Él dice en su palabra, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz y desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, ¿qué significa esto, hermano Dairon? Hermano, también Jesús y Lili y Germán. Papá dice lo siguiente. ¿Qué significa esto? Que el Señor está atento sus oídos a sus hijos. Pero la única diferencia es que cuando tú sientes que Él no te escucha, Él está lo más cerca en ti, muriéndose de gana de que su hijo le diga papá, Padre. Así aclamaba el Señor. Y dice, y tú me clamarás, mi Padre eres tú, oh Jehová de los ejércitos. Él es mi Padre porque Él me dio de su Espíritu. Él me santifica a través de su Espíritu. Y Él me dice que yo soy su hijo. Él dice que Él me formó y que me hizo su hijo a través del Evangelio. Y también dice que Él me dará todas las naciones por heredar y los confines de la tierra. Dice que todo lo que pise la planta de mis pies, Él ya me lo entregó. Y yo claramente, hermano, claramente yo lo creo, aleluya. Lo creo firmemente de que el Señor ya me lo entregó, la victoria ya está dada. Amén. Entonces dice el Señor claramente en su palabra. Dice el Señor que cuando tú recibas el Espíritu Santo, amén, en tu corazón, entonces ahí le aclamarán, dice el Señor. Ahí le aclamarán y el Señor dice en su palabra, amén. Allá en Job 35:12, dice el Señor, allí me clamarán y Él no oirá porque la soberbia de los malos se humillare, dice. Así que Dios está diciendo claramente que Él no escucha a los pecadores. Él necesita un corazón constricto y humillado para escuchar tu clamor. Amén. Así que el Señor claramente dice que, pero ¿qué dice? En la angustia, en mi angustia, invoqué a Jehová, dice David. ¿Cómo estás tú en esta mañana para invocar a tu Dios que tenga misericordia y que te rescate? Porque el Señor dice, y Él me clamará, mi Padre eres tú. También dice la palabra, ¿y quién es este que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Aquel que está dispuesto a humillarse, a doblar sus rodillas, aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, hermanos. El Señor quiere bendecirte y dice claramente cómo tienes que venir. ¿Sabes cuándo va a bendecir la tierra el Señor? Vamos a ver qué nos enseña Segunda de Crónicas 7:14. El Señor habla y te dice a tu vida, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero el Señor quiere que clames, hermano. Quiere que aclames, hermana Lili, Germán, Dairon, Jesús. El Señor quiere que tú aclames. Porque el Señor dice, allí me clamarán y yo oiré, dice el Señor. Amén. También dice el Señor en su palabra, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?
aquel que está dispuesto a doblar sus rodillas, aleluya, amén. Así que el Señor te está hablando sobre el clamor. ¿Cuántas veces invocas a Jehová, a Dios de los ejércitos, a Jesucristo en tu vida? ¿Cuántas veces lo invocas en el día a Jesucristo? Amén. Porque el Señor dice claramente, si mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, en la cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, habla de sus obras, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Amén. Perdonaré sus pecados, dice el Señor. Entonces es importante que sepan que hoy en este día, en esta hora, el Señor está haciendo la obra en nuestra vida. Amén. El Señor está obrando en nuestra vida de una manera muy especial, aleluya. Amén. Así que el Señor dice claramente allá en Salmo 119, 145, fíjese lo que dice David. David decía de esta manera, clamé con todo mi corazón. Mi pregunta es aquí, hermano, ¿estás aclamando con todo tu corazón? Porque el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Él quiere que los únicos intereses que tú tengas es su obra, sus asuntos. Dice papá, mirad en esto, hijos, hijas, que es bueno en las cosas de arriba para no caer en tentaciones. Amén. El Señor nos enseña de qué manera tenemos que aclamar a nuestro Dios. Amén. Por eso es importante que yo te hable lo que es el clamor a Dios. Amén. El clamar a Dios, querido hermano. Amén. Así que el Señor está hablando a tu vida y dice claramente, fíjate lo que dice el Señor en su palabra. E invócame en el día de la angustia. ¿Lo estás invocando, hermano? Porque yo cuando estoy en la angustia por tu vida, por tu alma, es cuando aflijo mi corazón día tras día, aclamando por mis hermanos, por mis hijos espirituales. Amén. Que realmente necesitan de la intercesión. De que alguien interceda por ellos, amén, porque es importante, hermano, es importante que dice el Señor, invócame, dice el Señor, invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Por cuanto Él me escuchó, le estoy honrando en hablarte del clamor, de cómo el Señor me escuchó, hermano. De cómo el Señor rompió mis cadenas, mis ataduras y trajo libertad y dio vista a mis ojos, quitando estas escamas que yo no podía ver lo que era su bendita palabra. Amén. Por esa razón, dice el Señor allá en Proverbios, también nos enseña Proverbios 9:15 y nos dice, y nos habla de la sabiduría de la mujer insensata. Amén. Y dice el Señor claramente, allá en Proverbios 9:15 dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por su camino derecho. Entonces, ¿quién es aquel que aclama? El que aclama, hermano, es aquel que empieza a clamar por aquellos que van en el camino del Señor. Y también por aquellos que van en el camino ancho, que va directamente a la perdición, que sabemos que van a morir y que son tus hermanos, y eso duele. Duele en el corazón saber que van por un camino de perdición, cuando tú sabes, amén, que tu ministerio es aclamar por ellos en todo momento y en todo tiempo. Por eso el Señor, amado mío, querido hermano o hermana que te conectas, dice el Señor para tu vida. Dice el Señor allá en Isaías 55, 6 y 7, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, dice el Señor,
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice el Señor. Pero ¿qué nos enseña la palabra ya en la primera carta de Juan 1:9? Papá dice, yo soy fiel y justo, niña, hija, hijo, soy fiel y justo. Él te pide, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, te perdona y te limpia, aleluya. Qué hermoso es vuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para limpiarte, para perdonarte. Él es el que te perdona todas tus iniquidades y las echa al mar y no trae ninguna a su memoria, aleluya. Amén. Por esa razón el Señor dice claramente en su palabra, hermano. Es importante, amén, que tú escuches la voz de Dios. Y el Señor dice claramente y te está hablando a través de Salmos. Y también dice Salmos 77:1 y dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará, dice el Señor. Habla de que tienes que aclamar, hermano. Por eso el Señor está permitiendo que vengan todas estas atrocidades, porque están escritas en la palabra de Dios. Amén. Solamente quienes van a ser salvos, aquellos que le buscan en la fidelidad de Dios. El Señor claramente dijo, le preguntaron sus apóstoles, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo serán estos tiempos? No me toca a mí darte los sazones de los tiempos, solamente mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Amén. Dios claramente dijo y les habló a sus apóstoles, les dijo que estamos en tiempo de dolores. Dice que cuando empieza a dar testimonio de que reino contra reino se enfrentarán, que la maldad sobrepasa la tierra, entonces dice el Señor, vendrá el fin. Pero mientras tanto ahorita no es el fin todavía. El Señor es el tiempo de dolores donde Él está mostrando a sus fieles, abriéndole su corazón y sus ojos espirituales de cómo Él va a usar nuestro cuerpo para llorar, para gemir, aclamar por misericordia por sus hijos. Él va a poner ese amor paternal que está en Él, en nosotros, para ver como hijo cómo se siente el padre cuando pierde a un hijo. Amén. Entonces de esa manera, por eso es el tiempo de dolores. Va a haber mucho dolor, va a sobrepasar la tierra. Se va a compurgir la tierra de dolor, de tristeza. Y más se van a compurgir los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque van a poder sentir el dolor de nación a nación, de pueblo a pueblo, de lengua en lengua y tribu en tribu. Aleluya. Amén. Así que el Señor es grandemente poderoso. Amén. Y Él es nuestro Padre. Amén. ¿Por qué servir a aquel que es el impostor? Amén. Él nos crió para su gracia y para su gloria. Amén. Así que dice el Señor claramente, allá en Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de toda injusticia. ¿Qué pasa, hermano, cuando tú le aclamas a Dios? El Señor dice que los justos claman, Jehová los escucha y los libra de toda maldad. ¿Por qué? Porque en el momento que tú decides buscarlo en tu corazón, Él se compromete a protegerte, a cuidarte, estar su oído atento a todo lo que tú le pidas, a todo lo que tú le digas. Estamos en el tiempo de clamar a Dios por la misericordia, por sus hijos, hermanos. Por eso les pido, Dios bendiga tu vida, amén, porque es necesario que hoy en este día te arrepientas de corazón y busques a tu amado compurgir en tu corazón a Dios, amén, y que vengas a su presencia. Fíjese lo que decía Jeremías en aquel tiempo. En aquel tiempo Jeremías apresó en el 33:9, del 1 al 3. Perdón, ando cansado, pero aún así no me robarán el gozo, aleluya. Dice el Señor claramente en su palabra, amados míos, en el Señor. Dice allá en allá en Jeremías, 33, 1 al 3, dice el Señor.
Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. ¿Dónde te encuentras tú, amado, amada? ¿Dónde te encuentras tú en esta etapa de tu vida? ¿En tribulación, en aflicción, en problemas, enferma? ¿Estás agonizando en la cama? Déjame decirte que al Dios que yo alabo es un Dios de poder, es un Dios de justicia, es un Dios que decide romper tus cadenas, que rompe tus cadenas, tus ataduras y abre tus ojos espirituales para que veas cómo Él te ama, aleluya. Y Él te dice en la palabra, fíjate lo que le dijo a Jeremías. Yo te pregunto a ti, amada persona que estás conectada en este momento, ¿en qué situación te encuentras? Porque fíjese Jeremías cómo se encontraba. Y el Señor dice claramente, Jeremías 33, del 1 al 3. Dice, vino palabra a Jeremías la segunda vez, ya era la segunda vez que le hablaba a Dios. Y dice, vino palabra a Jehová, a Jeremías, la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. ¿Cómo te encuentras tú? Dice el Señor, dice, en la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. El Señor está pidiendo que tú le aclames, hermano. El Señor está diciendo que Él tendrá misericordia. El Señor está diciendo, yo voy como poderoso gigante, haciendo a un lado tus enemigos. Yo peleo por ti. Yo te daré la victoria, dice el Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios dice en su palabra, en esta hora, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, aleluya. Hermano, ¿qué te separa del amor de Dios en esta hora? ¿Por qué no estás aclamando a Dios? Cuando Él dice, aclama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Gracias por conectarte, Lili. Entonces Dios claramente te está diciendo, si dice el Señor, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Papá te está diciendo, aclama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces, hermana Lili. El Señor te está hablando y te está diciendo a través de su palabra. Dice, fíjate cómo le habló a Jeremías, ahora te está hablando a ti en este tiempo. ¿Cómo te encuentras tú en este momento, Lili? ¿Y cómo se encontraba aquel hombre, Jeremías, el profeta mayor? ¿Cómo se sentía? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El Señor dice y habla mi vida fuertemente como también habla tu vida. Fíjate lo que dice el Señor. Dice allá en Jeremías capítulo 33, 1 y 3. Y dice esto. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Era la segunda vez que le hablaba en la cárcel. Por segunda vez. Entonces dime tú, hermana Lili, ¿cuántas veces te ha hablado Dios en esta hora? Porque en esta hora te está hablando del clamor. El Señor en esta hora te está hablando cómo debes de aclamar. ¿Cuántas veces aclamas hoy en este día? Bienvenido, hermanito. Que la paz de Cristo mora en tu corazón. Gracias por conectarte. Hermana Lili, fíjate lo que dice el Señor. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Era la segunda vez, hija, que Él le hablaba a Jeremías. Entonces, dice el Señor, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Él estaba preso. Dime tú, Lili, ¿cómo te encuentras, hija, en este momento? ¿En la aflicción de tu corazón? ¿En la desesperación? ¿En la desconfianza? De cómo el mundo se está moviendo a tu alrededor, de cómo el mundo se está infectando de este coronavirus. Pero déjame decirte que todo aquel que se contamina del coronavirus ya está predestinado, amén, de parte de Dios a la salvación. Porque Dios permite que venga eso. ¿Por qué? Porque estás dejando de clamar a Dios. Dios quiere que aclames. Él permite que llegues a la enfermedad. ¿Para qué? Para que tú aclames a tu Padre. ¿Qué pasa cuando tú necesitas algo? Te voy a poner un ejemplo de tu papá o de tu mamá. Cuando tú vas a la escuela y tienes una necesidad de que te hace falta una libreta, que te hace falta la mochila, que te hace falta colores, regla, ¿qué dices? Aclamas a tu papá y dices, papá, necesito esto, padre, para seguir estudiando. El Señor te dice, Lili, ¿qué necesitas para vencer? ¿Sabes qué dice papá? Solamente esto necesitas
amor mío, señora, amada mía en el Señor, dice papá en su palabra. Solamente dobla tus rodillas, hija. Solamente dobla tus rodillas. Compurge tu corazón y dile, Padre, Padre, aquí estoy ante tu presencia, en la flaqueza de mi corazón, de mi cuerpo, en la debilidad. Estoy por caerme, pero me sostiene tu gracia. Y dice el Señor, dice que aquel hombre aclamó de la cárcel. Aclamó, dice, era la segunda vez que le hablaba a Lili, hermano, era la segunda vez. Dime tú, ¿cuántas veces te ha hablado Dios en esta hora? En esta hora te está hablando, en este momento, a través de esta palabra que se está impartiendo de parte de tu servidor. Y dice el Señor, dice, vino palabra a Jehová de Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Él estaba preso. ¿Cómo estás tú, Lili? Porque papá dice y te enseña en la palabra, yo iré delante de ti, hija Lili, quebrantaré todas las puertas, todo cerrojo de hierro, todo cantado, yo lo haré pedazos, dice el Señor. Él promete limpiar tu camino, Él promete pelear contigo, y Él dice, yo te daré la victoria. Y ¿sabes lo más hermoso que te dice? Te dice, mía es la venganza, hija. Mía es la venganza, hijo. Yo peleo por ti. Mientras que tú caminas, yo peleo. Yo voy como poderoso gigante haciendo a un lado tus enemigos. El Señor, Santo Padre, la unción del Señor está cayendo. Bendito sea, Padre mío. Es hermoso sentir la presencia, hermano. Siente como si alguien te pusiera la mano en la espalda y un escalofrío por todo el cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque estoy agradando a Dios. Dios se muestra. De cuenta que me dice el Señor, eso es, hijo, háblales de mi palabra, háblales de mi consejo. Eso es hermoso lo que estás hablando. Son mis palabras, dice el Señor. Son mis palabras, las que no volverán vacías. Mis palabras que no volverán vacías y vendrán. Y dice el Señor que serán prosperadas al 100, al 60 y al 30 por uno. Y harán lo que yo digo. Y yo digo que hoy en este día se romperán tus cadenas, se romperán tus ataduras. Declararé libertad para tu vida. Y declararé que hoy en este día trae libertad del Espíritu Santo donde quiera que tú te encuentres, en cualquier nación, en cualquier pueblo. Si tú perteneces a alguna lengua, a alguna tribu, hasta allá te va a llegar la palabra, porque la palabra no volverá vacía. Y la palabra dice, no está presa la palabra. Solamente basta decir, el brazo de Jehová está extendido sobre los fieles, sobre sus hijos. Con eso me basta en mi corazón, por mi fe, de que los cielos están siendo abiertos en tu lugar de origen y está cayendo la unción sobre tu vida, está cayendo sobre tu cuerpo. El Señor te está tocando, porque su palabra es espíritu, y donde está el espíritu, aleluya, ahí hay libertad. Santo es el Padre. Bendito sea nuestro Dios. Y Él dice en su palabra, dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová la formó para afirmarla, dice. El Señor te formó para afirmarte. Amén, porque eres tierra. Él te levantó del polvo y te dio soplo de vida, hermana, hija. Y también, hermano, que están conectados. Papá dice claramente en su palabra, amén, que así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Nos puso tendones, carne, huesos. Sí, y nos escogió desde antes de la fundación para ponernos por luz a las naciones. Pero este hombre dice que aclamó del patio de la cárcel. ¿Dónde estás tú para aclamar a tu rey, a tu Señor, para que te ponga a salvo? Tienes que aclamar. Por eso dice el Señor, dice, así ha dicho Jehová, Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Y dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor, amada. Eso es lo que dice nuestro Señor Padre. Entonces me dijo el Señor, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, aleluya.
Ahora te la voy a parafrasear porque es importante que sientas que la palabra es espada de doble filo que penetra tu corazón. Él es palabra de Dios. Y él dice, entonces me dijo, Lili, dice el Señor, no temas porque desde el principio desde el primer día que dispusiste, aleluya, tu corazón, dice el Señor, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, aleluya. Eso le dijo el ángel Gabriel a Daniel cuando ayunó los 21 días. Él se preparó, hija. Se preparó para estar en la presencia del ángel de Jehová. Él se preparó durante 21 días para estar en la presencia. Por eso el Señor habla cada momento en tu vida y habla a sus hijos. Prepárense porque yo voy a venir a ustedes. Pero mientras que no nos santifiquemos, mientras que no ayunemos, mientras que no leamos la lectura, mientras que no oremos, el Señor no se puede acercar a ti. ¿Por qué? Porque te va a destruir, porque Él es santo. Y todo lo que está sucio, Él lo deshace por su pureza. Amén. Por eso es que no puede venir a nuestra vida. Él usa a aquel que se está santificando, usa su cuerpo, su boca para hablar de su palabra. Y te da lo que tú puedas resistir nada más en tu corazón. Por eso el Señor está hablando fuerte, hija. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Vienen grandes cosas, grandes tragedias. Vienen grandes cosas tremendas. Vienen grandes cosas tremendas que se va a afligir el pueblo de Dios. Va a empezar a llorar, va a empezar a gemir como si fuera mujer de parto, como dijo el Señor. Entonces Él va a escuchar ese clamor. Amén. Porque va a salir, mira, de aquí, del corazón. Aleluya. Dice el Señor. Fíjate lo que le dice el Señor allá en Oseas, capítulo 7:7. Cuando habla de la iniquidad y la rebelión de Israel. Fíjate cómo le dice el Señor, hija. Dice el Señor claramente, todos ellos arden como un horno, dice. Y devorados a sus jueces, dice, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí aclame, dice el Señor. No hay a mí quien aclame. El Señor en aquel tiempo, cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, Él amaba, Él deseaba que un hombre justo, aleluya, se parara en la brecha, intercediera por su pueblo. No lo destruyas, Padre. No lo destruyas. Ten piedad y misericordia. Levántate en el poder de Dios, hija. Aclama a tu Rey, aclama a tu Señor Padre, a tu amado, que lo llena todo en tu corazón. Aclama a Él porque solamente Él es fiel. Y aquel que tiene al Señor en su corazón, ese solamente puede ser fiel. Pero aquel que no tiene en su corazón a Cristo, no es fiel. Es una mentira. Amén. Por eso el Señor nos está enseñando cómo aclamar. Por eso traigo este mensaje de parte de Dios a su pueblo. Porque no está clamando. Dice el Señor. Pregonan conocerme, dice. Pero su corazón, dice, su corazón está muy lejos de mí. ¿Y qué dice papá? Me adoran de labios. De labios para afuera. No lo sienten en su corazón. Por eso es que está muriendo el pueblo de Dios. Por eso está falleciendo. ¿Por qué? Porque está muriendo por su propia iniquidad, por su propio pecado. Y el Señor me dice, Juan Carlos, fueron sus propias concupiscencias y su pecado que hicieron que escondiera mi rostro sobre ellos, dice. Se perdió esa imagen del Espíritu Santo en sus vidas porque lo constrictaron el Espíritu Santo y se apartó. ¿Por qué? Porque decidieron irse al mundo. Lo entristecieron al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te puede defender si tú no comes, si tú no te alimentas. Sí, yo tengo el Espíritu, hermano, pero necesitas comer palabra. No es suficiente. No es suficiente que solamente creas. No, tienes que hacer la palabra.
Por eso es que te estoy compartiendo esta palabra, porque es una espada de doble filo que va a penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Por eso es necesario. Y dice, fíjate cómo decía Isaías 58:1. Dice, clama a voz en cuello, Lili. No temas, dice el Señor. No temas, dice el Señor. Dice, aclama a voz en cuello y no tengas, dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, aleluya. Déjame decirte que la palabra dice que si no te hablo de la palabra y te digo que los tiempos son malos y que tu pecado te llevará a una muerte espiritual por la eternidad, es porque el Señor me está diciendo, dice, aclama a gran voz, dice, aclama a voz en cuchillo, dice, no detengas, dice, no te detengas. El Señor te está mandando que hable, Lili, que no te detengas, hija. Dice claramente, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo su rebelión. Esa rebelión es que le aclames, que le hables a su pueblo y le digas, ¿sabes qué? Estás en pecado, necesitas pedir perdón a vuestro Dios. Amén. El Señor claramente nos está enseñando, hermanos, que Él es bueno, Él es bondadoso, y Él dice claramente en su palabra, Él dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, aleluya. Aclama, hija, aclama a Jehová, querido hermano, que vas a ver esta transmisión. El Señor está hablando a tu vida, el Señor está hablando para liberarte. El Señor dice, pero vuestra iniquidad, mientras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y tu hermano te dice, deja de pecar, deja el pecado, empieza a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente, amados míos, dice, pero vuestra iniquidad, dice, nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y yo te digo, la palabra dice esto, pero yo te digo, deja de pecar. Deja de pecar, deja de practicar malas obras. Las obras de tu mano no son dignas, querido amado mío. El Señor te dice claramente, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar, dice, de vuestro rostro, para no oír. Nosotros mismos, hermanos, ponemos una barrera, la cual que el pecado se pone sobre tu cabeza, y cuando tú oras, ¿cómo va a pasar la oración si no puedes traspasar lo que es esa barrera de pecado? Y ¿sabes qué? ¿Quién puede traspasar esa división, eso negro que está arriba de ti, que no puede cruzar, no puede ser escuchado? La palabra dice, Dios no escucha a los pecadores, pero si hay uno justo que practique la justicia, a ese escucho, dice Dios. Habla de nosotros que practicamos la justicia, la palabra. Él lo escucha. Amén. Por eso dice el Señor claramente que tienes que aclamar. Si no sabes orar, ve con uno de tus hermanos y pídele, hermano, ora por mí. Porque sé que la oración del justo puede mucho para Dios. Y cuando un justo clama, Jehová los escucha, los defiende y los libra. Aleluya. Qué hermoso es, papá. Hermanos, claramente el Señor dice en su palabra. Dice allá en 2 de Timoteo 2:19. Fíjate lo que dice el Señor. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué dijo el Señor? Que nuestro fundamento fuera, allá en Efesios dice que nuestro fundamento es sobre los apóstoles y los profetas, aleluya. Ese es nuestro fundamento, amén. Dice el Señor claramente, dice allá en 2 de Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, aleluya. El Señor dice que todo aquel que nombre y miente el nombre de Jesucristo debe de apartarse de la maldad, amén. Porque si sigue mentando el nombre de Jesucristo y no se aparta de la iniquidad,
créeme que se va a irar el Señor, no le va a agradar al Señor. Por eso dice el Señor en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Fíjate muy bien, ¿cuál es ese sello? ¿Qué fue lo que recibiste cuando tú te bautizaste? ¿Qué dice el Señor en su palabra en lo que es en los Hechos, capítulo 2:38? Dijo el Señor a través de Pedro: bautícense, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto ya recibiste el Espíritu Santo y está en tu vida, esas son las arras del Espíritu, ese es el sello de que eres de Dios. Y por cuanto tienes el Espíritu de Dios, que dice la palabra, dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice el Señor? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, aleluya. El Señor nos está diciendo que nos apartemos, hermano Arias. El Señor está diciendo claramente, hijo, que nos apartemos de toda iniquidad, Jesús. También mi hermana Lili, el Señor está hablando claramente a través de su bendita palabra. Y Él me dice, allá en Salmo 18:6, dice claramente: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Cuáles fueron tus palabras en el amanecer, Lili? Hermano Arias, Marino, ¿cuáles fueron tus palabras cuando aclamaste a Dios en esta hermosa mañana? Porque David aclamó de esta manera y fíjate lo que dijo el Señor: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi amor y mi clamor llegó delante de él a su oído. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si tus caminos son limpios y agradables a Dios, Dios dice que te va a escuchar. Dios dice que tiene los oídos inclinados a lo que tú le pidas. Él está pendiente de lo que tú necesitas. Él está pendiente para cualquier cosa que te quiera tribular. Él está pendiente y te dice: no temas, Lili, ante la enfermedad, ante este coronavirus. No tiene parte, no prevalecerá en contra de ti, dice el Señor. Ninguna arma forjada prevalecerá en contra de ti. ¿Por qué? Porque dice el Señor: aquel que conspirara en contra de ti, sin Dios va a caer. Y aquel que lo haga sin Él, también lo vas a ver destruido. Así que el coronavirus está destruido en el nombre de Jesucristo. Y declaro que tú estás sellada por el don del Espíritu Santo. Esa es la marca donde no se debe de señorear la muerte sobre nuestra vida, la vida cristiana. Amén. Tú estás sellada y no se debe de señorear la muerte sobre tu vida, tanto la muerte espiritual como la muerte natural. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es tu sustento. Él es el que pelea por ti, hija, en todo momento. Así que dice el Señor, dice: en mi angustia invoqué a Jehová, dice David, y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Pero fíjate lo que dice Zacarías, el sacerdote Zacarías, dice en el 10:8, dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque lo he redimido y serán multiplicados, tanto como fueron antes. Entonces, ¿qué quiere decir? El Señor está hablando a través de Zacarías, está diciendo que Él nos va a llamar con un silbido. Va a chiflarnos en aquel tiempo. Dice que Él, nos llamará, yo los llamaré con un silbido y los reuniré por los que he redimido y serán multiplicados antes, tanto como fueron antes. Amén. Así que el Señor claramente está hablando a tu vida. Lili, solamente quiero darte una palabra de parte de Dios. Sí, dice el Señor claramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4:7, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice. Pero Samuel, Primera de Samuel 4:5, dice: aconteció que cuando
el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Amén. Tembló. Así que el Señor dice claramente en su palabra. Con esta palabra cierro, hermano, porque es el clamor, habla del clamor. Te la voy a repetir, Lili, y con esta palabra cierro esta enseñanza, por supuesto bendiciéndote y declarándote que estarás muy bien. Amén, que confíes en tu Dios. Él tiene cuidado de ti y de tu niño. Él tiene cuidado de tu familia, de tus amados hermanos. Así que Dios es fiel. Fíjate lo que dice el Señor. Solamente aclama, hija. El papá te está escuchando y Él sabe por lo que estás pasando. Y dice el Señor en su palabra, allá en Daniel capítulo 10, 12, fíjate lo que dice. La visión de Daniel junto al río. Y dice el Señor, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dice el ángel Gabriel. Bienvenida, hija Marta, que la paz de Cristo more en tu corazón, hija. Estamos hablando de un tema muy importante, del clamor. ¿Cuáles fueron tus palabras en esta mañana cuando aclamaste a tu Señor Padre por misericordia? Porque Él dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Amén. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Así está hablando el Señor a tu vida en esta hora, hermana Lili y también hermana Berta. El Señor dice claramente, entonces me dijo, Berta, Lili, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Así que en el nombre de Jesús yo declaro que el ángel de Jehová está en este momento, en este lugar, porque dice papá Lili, que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. También dice papá en su palabra que donde 2 de vosotros se ponga de acuerdo sobre cualquier cosa que pidáramos, dice el Señor claramente que Él nos los va a dar. Jesucristo, todo lo que pidamos al Padre, Él nos los va a dar. Inclinemos nuestro rostro, hermana, en el nombre de Jesús, y pidamos misericordias, que Él proteja a nuestra familia, y que declarar que somos inmunes a todo espíritu inmundo de coronavirus, que no tiene parte ni suerte en nuestra vida, porque esa barrera que Él ha puesto, que es la unción de Dios, es impenetrable. Nada puede impenetrar. ¿Por qué? Porque lo dijo claramente a Moisés. Llena de sangre las puertas, dice, porque la muerte va a visitarlos. Y claramente hizo caso Moisés, y la muerte no se señoreó sobre los primogénitos. Así también nosotros somos los primogénitos. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en nuestro corazón, y eso nos hace ser primogénitos, hermanos de Cristo. Amén. Así que en esta hora vamos a orar, Lili, y dar gracias a nuestro Padre por esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús, hago un lado este banco y me humillo ante la presencia de Dios, aclamando por la misericordia y por sanidad. Señor, mi buen Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia, Padre, buscando misericordia. Hoy en este día queremos agradarte, Padre, declarándote, mi Señor, que somos asfalto en la sabiduría. Somos tan débiles, Señor, que somos arrastrados por las estratagemas, Señor, que el mundo nos ofrece, Padre. Pero estamos aquí para pedirte perdón, para pedirte que solamente tú, mi Dios, tienes el poder para arrancar toda raíz de amargura de vuestro corazón, todo temor, toda mentira, todo engaño es deshecha por tu palabra, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, que tú llevaste cautiva toda enfermedad, toda dolencia, y que no prevalecerá en contra de nosotros ninguna enfermedad, Padre. Tu palabra dice que fueron exhibidos todo principado, toda hueste, todo gobernador de las tinieblas. Los exhibiste públicamente, venciéndolos en la cruz, Señor. Ni la muerte te pudo detener, Padre, porque solamente tú dijiste una palabra en aquel tiempo: muerte, yo voy a hacer tu muerte. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús declaramos que la muerte no tiene señorío sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos que en esta hora, Lili,
ti. En el nombre de Jesús se rompen tus cadenas, tus ataduras, y que todo aquel que se unió a esta conversación, Señor, a esta transmisión, se rompen las cadenas y las ataduras. Declaro que el ángel de Jehová está presente para bendecir en esta hora, y que están siendo bendecidos, Padre, y que toda palabra, mi Dios, que diga yo y que salga de tu boca, Señor, será prosperada al 100, al 60 y al 30 por uno, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaro inmunidad, mi Señor. Declaro una protección divina para tu hija Lili, mi Señor, y para cada uno de sus hermanos, Señor, que no se señoreará la muerte ni la enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús declaro, Señor, el sello sobre su vida, Padre, en la cual es impenetrable, Señor. Nadie puede sobrepasar, mi Señor, lo que son, mi Señor, tus designios, Padre. Así que en el nombre de Jesús, con la autoridad que me ha dado delante, mi Señor, de su majestad, Padre, yo le ejerzo con toda autoridad, declarando que lo que está escrito en su palabra, Padre, dice que lo que yo ate en la tierra quedará desatado en los cielos, y lo que yo desate en la tierra quedará desatado en los cielos, Padre. Hoy en este día, Señor, con todo el amor de mi corazón, yo declaro que se desata, mi Dios, se desata el don de operaciones de milagros sobre mi vida, Padre, para imponernos, para ponernos, Señor, por obra en este momento, y empieza a actuar sobre la vida de todos y cada uno de mis hermanos, por aquellos que están enfermos, Señor, los sana. Tú estás operando cada cuerpo en esta hora, Padre. En esta hora declaro, tu palabra dice que lo que yo desate en la tierra quedará desatado en los cielos. En esta hora está siendo desatado el don de tu Espíritu Santo, que es operación de milagro, está siendo puesto por obra sobre todos tus hijos, Señor, que han escuchado esta transmisión, Señor. Así también aquellos que están en el grupo, Señor, vivir con propósito también, Padre, los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaro victoria, Padre, y declaro, Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Y vale más vivir un día dentro de los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos, Padre. En el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús te declaramos nuestro amor, Padre. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús recibe la bendición, Padre, de tus amados hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Papá es muy bueno, papá tiene misericordia, papá quiere que te humilles, amén. Y Dios es muy bueno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te mando un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Papá es muy bueno y quiere bendecirte, amén. Dios te bendiga.